Real Madrid empieza ganando en la primera jornada de este nuevo formato de la Champions League. Y ojito con esto porque fue el Real Madrid siendo el Real Madrid, ya que gana jugando mal, pero realmente no digo todo para el olvido, no, pero sí dejando demasiadas dudas. Particularmente, ojo en esto, en la estructura defensiva, en desempeños individuales hay cosas que destacar, pero la estructura con la que se empezó, un 4-4-2, teniendo como único contención en transición en ataque a Tchouaméni, dejaba muy mal parado al medio campo porque evidentemente tienes a Jude Bellingham, tienes a Rodrigo, tienes a Mbappé, tienes a Vini, tienes a Valverde, son 5 jugadores que se te van a ir todos buscando generar, atacar, ser verticales, etc. Y partes por completo el medio campo al no tener una contención fija, cosa que el Stuttgart de verdad mereció muchísimo más y se topó con un muro que fue Thibaut Courtois. Ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Thibaut Courtois acompañado de Rodrigo y Angelo Stiller, uno del Stuttgart, 2 del Real Madrid. En lo peor ponemos a Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez y Aurélien Tchouaméni, los 3 del Madrid. Empezamos con lo táctico, te explico. Stuttgart se paró con un 4-3-3, mientras que el Real Madrid un 4-4-2, tratando de ya encontrarle por fin la combinación a este engrane de una constelación por completo. ¿Qué sucede con esto? Acomodaron a Mbappé y a Vinicius. En este sentido tenían la libertad de intercalarse bandas, de uno quedarse como punta, otro ser un enganche, etc. Digamos que a estos dos los dejaron ser. La situación es de que este 4-4-2 duró 15 minutos, por mucho 10 minutos. ¿Por qué? Porque el 4-3-3 con el que planteó el juego Stuttgart fue una locura, ya que, ojito con esto, el 4-3-3 por parte de Stuttgart se convertía en una especie de 4-2-1-3 o un 4-2-3-1, particularmente más en el 4-2-1-3, porque hay que destacar algo, priorizaban muchísimo el avance por bandas. Ojo, particularmente Mittelstadt en el primer tiempo, con Rodrigo digamos que no era tanto su duelo porque sí lo tenía que bloquear en las incorporaciones del Madrid, pero al momento de avanzar le hizo ver su suerte a Lucas Vázquez, que jamás encontró, digamos, la comodidad de poderse ubicar como lateral y aferrarse a no subir tanto, porque aquí tenías a un Rodrigo, tenías a un Vini, etc. Es decir, ahora su función de Lucas Vázquez era contén al atacante, trata de repartir de medio campo hacia adelante y te regresas para no perder posesión. En el ida y vuelta fue donde Mittelstadt al primer tiempo los hizo pedazos, particularmente a él. ¿Qué sucede cuando terminas cediendo de esta manera? Que evidentemente aquí nos tomamos con un Dennis Unzap, que el delantero del Stuttgart trató de acribillar a más no poder al Real Madrid, y debido a que la banda estaba tan mal protegida por este costado, Ferland Mendy lo hizo un poco mejor. Thibaut Courtois se convirtió en la muralla y en la figura de este partido desde mi perspectiva. Pasa de que así se fue desenvolviendo particularmente la mayor parte del partido. Sucede que entonces Ancelotti cambia a una especie de 4-3-3, pero en donde iba a priorizar la creación de ataque, porque dices, ok, te voy a regalar entre comillas las bandas, pero te voy a poner una doble aduana tanto con Rodrigo como con Vinicius para que entre ellos se haga un 2-1 cada vez de que los laterales suban y tengas laterales y tengas carrileros y siempre un hombre en punta, pero ojo, dos interiores para tratar de fungir un enganche, repartir juego. Doy tiempo para que mis extremos suban y tengo aquí balón controlado con un punta fijo. Sucede que entre comillas le estaba funcionando, pero la situación es que Stuttgart notó ese cambio y entonces en lugar de atacar por bandas, priorizó su juego por el sector de los 3 carriles centrales. Aquí fue donde Tchouaméni, de verdad, tanto él como Rüdiger en muchas llegadas del Stuttgart no se vieron pero para nada ágiles, no se vieron sueltos. Incluso por aquí hay que destacar de verdad lo de Karasor y lo de Angelo Stiller. Estos dos interiores se encargaron de hacer como quisieron Aurélien Tchouaméni. ¿Por qué? Porque si uno recuperaba el balón, al ser el único contención, tenía que ir al ataque de esa posesión. Naturalmente, si él sale al sector donde se encontraba Dani Carvajal, el que tendría que cubrir un poco era Toni Rüdiger, dejando la única marca
con el central. Total, de que se repartían de tal manera la triangulación de juego que los hacían ser pistones a Tchouaméni y a Rudiger y no se encontraban. De no ser por Dani Carvajal y de no ser por las atajadas de Courtois, este partido hubiera terminado el primer tiempo con demasiada ventaja para el Stuttgart. Naturalmente, al tener este tipo de juego, se iban a abrir espacios y explotar esta ida y vuelta que te mencionaba, tanto con Rodri como con Vini. Por eso, de entrada, un balón muy a profundidad que Vini aprovecha, simplemente da un pase, una chulada a Mbappé que termina definiendo este gol. Ojo, sin haber dado un gran partido tampoco Mbappé. Así se empieza a diluir el partido. Los siguientes goles del Real Madrid, particularmente el segundo, es a balón parado de un Toni Rudiger que no había tenido para nada un buen juego. Pasa de que el Stuttgart en el segundo tiempo distribuye su 4-3-3, pero ahora prioriza más en lo que mencionábamos, el 4-2-1-3 para tratar de mantener ocupados en el ida y vuelta tanto a Vinicius como a Rodri y entre comillas, digamos, a empujar más atrás al Real Madrid, cosa que se percata de inmediato Carlo Ancelotti y entonces sale Lucas Vázquez, recorren a Dani Carvajal a este costado y ponen a Eder Militao. ¿Qué sucede? Que ya tienes más solidez defensiva, sí te seguían llegando, sí, entre comillas, Courtois hizo todavía atajadas en el segundo tiempo, pero ya no hubo tanta insistencia. ¿Por qué? Porque ya tenías a dos centrales y entonces sí, dejaste a un Tchouaméni más seguro en su zona de, digamos, de dominio, pero ya sin tener tanta presión de que no tenía centrales. Ahora, ¿qué sucede con el Real Madrid? Regresa al 4-3-3 o incluso empezó con el 4-3-1-2, dejando como ese enganche a Jude Bellingham, el cual sí se dedicó a abrir el campo. ¿Por qué? Porque ya tenías a Fede, después entró Luka Modric, posteriormente empezaste a meter a Fran García, estaba Arda Güler, pero cuando entró Endrick, ahí es donde, entre comillas, cambió un poquito más, porque entonces se empezó a hacer una formación en pino por parte del Real Madrid, un 4-3-2-1, en donde ya, definitivamente el Stuttgart sí seguía insistiendo porque naturalmente tenías más elementos en el último tercio del campo, solamente estaba Endrick, sí seguía Mbappé, sí seguía Vini, pero el tema es, ya no tenías tanta profundidad porque ya no tenías a Rodrigo, sí tenías ya mayor creatividad, pero ya no tenías tanta contención. El Stuttgart naturalmente, como buen equipo alemán, construyendo el juego iba avanzando, incluso por ahí metió presión. El tema es que ya con dos centrales, con dos laterales nominales, digamos que ya tiene el Madrid una estructura más rígida, pero sigue siendo su punto débil, desde mi perspectiva, el medio campo. Repito, Tchouaméni se nota cómo le hace falta a Toni Kroos. Se nota que no tiene la comodidad o una sola referencia fija de área como en su momento era Karim Benzema, sino que ahora tienes a Vini, tienes a Rodrigo, tienes a Jude Bellingham, tienes a Mbappé, los cuales, los cuatro, quieren recibir los balones, todos los balones que se puedan, y cosa que no es tan sencilla de manejar, cuando menos para el medio campo del Real Madrid, que necesita contención y necesita salida clara de balón, y evidentemente para Carlo Ancelotti, que tiene todavía que descifrar todo este ataque que en el momento en que se entiendan va a ser una locura. Pero bueno, es lo que nosotros notamos en este partido. Si tú viste algo más que no se haya mencionado en este análisis o quieres agregar algo de tus opiniones o conclusiones, por favor todo escríbelo en los comentarios.